Según una antigua leyenda, fue en esta colina donde Rómulo fundó la ciudad de Roma, y fue aquí donde vivía la loba Luperca, que dicen que amamantó a Rómulo y a su gemelo Remo. Desde siempre, por lo tanto, se ha considerado la cuna de Roma y el lugar elegido como residencia por sus reyes y emperadores, y también por otros como el poeta Catulo o el orador Cicerón. Tan grandes son las residencias que en ellas se erigieron que, de hecho, el nombre de palacio viene precisamente de esta colina, Palatino. Hoy en día, desde la altura del Monte Palatino, es posible apreciar el extraordinario panorama del Foro Romano, que también podrás visitar, ya que con una sola entrada tienes las 3 visitas más significativas de Roma: el Coliseo, el Palatino y el Foro Romano. La colina del Quirinal era habitada por los sabinos, un pueblo originario de la zona del Lacio que estuvo siempre en continuos conflictos con Roma. De las 7 colinas de Roma, es la que se encuentra más al norte. La colina del Quirinal, hoy en día, se halla estratégicamente situada en el centro de Roma, a poca distancia del Coliseo y de la Plaza de España. Y en ella podrás visitar la residencia del presidente de Italia, el Palacio del Quirinal, un palacio impresionante y, sobre todo, la fuente más famosa del planeta, la Fontana de Trevi. Según nos cuenta Plutarco en sus Vidas Paralelas, en esta colina, la del Aventino, es donde Remo quiso fundar la ciudad. Esta colina está al sur del Palatino y entre las dos tenemos el Circo Máximo. Durante la monarquía romana, el rey Anco Marcio conquistó a los latinos e instaló a los derrotados en el Aventino y les privó de los derechos del resto de romanos. La plebe, por tanto, nacía en esta colina. Hoy en día, la realidad del Aventino es muy distinta. La colina es una de las zonas de viviendas más exclusivas de toda Roma, y en ella tenemos lugares tan especiales como el que veis en esta imagen, el Jardín de los Naranjos y la Villa de los Caballeros de Malta, con unas vistas espectaculares desde el jardín. La colina capitolina es conocida por tener en ella a la roca Tarpeya, la roca desde la que, según la leyenda, se arrojó a la Virgen Vestal Tarpeya cuando traicionó a los romanos, dejando entrar en la ciudad a sus enemigos, los sabinos. Desde entonces, a todos los traidores de Roma se les lanzaba desde aquella roca para que se despeñasen. Hoy en día, la colina capitolina es uno de los espacios públicos más elegantes de Roma, y en él se encuentra la Plaza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel en 1536. Esta plaza, con vista al Foro Romano, incluye una plaza abierta, 3 museos palaciegos renacentistas y una escalera monumental. Los 3 palacios de la plaza albergan los museos capitolinos, que están considerados como el primer museo público del mundo, con vastas colecciones de escultura clásica, pinturas renacentistas y hallazgos arqueológicos. La colina del Viminal es la más pequeña de las 7. Fue anexionada a la ciudad por el sexto rey de Roma, Servio Tulio, y en época de Augusto era un barrio residencial de nivel medio, sin edificios públicos. Más adelante, durante el reinado del emperador Diocleciano, se construyeron allí las termas. Es una zona hoy en día llena de hoteles porque está muy cerca de la estación Termini.
Según la mitología romana, la cueva en la que vivía la loba capitolina, según la mitología romana en la que vivía la loba capitolina, según la mitología romana, la cueva en la que vivía Luperca, la loba que cuidó de Rómulo y Remo, se encontraba en esta colina. Y el Monte Palatino ha sido considerado la cuna de la capital italiana. El Palatino es la colina más central de las 7 colinas de Roma, y en la antigüedad era el sitio más preciado para vivir. En la antigüedad era el sitio más preciado para vivir. Desde el poeta Catulo a Cicerón, a emperadores como Calígula, Tiberio y Nerón, vivieron aquí. Y desde luego, según una antigua tradición, fue en esta colina donde Rómulo construyó Roma. Fue en esta colina donde Rómulo construyó Roma. Según una antigua tradición, fue en esta colina donde Rómulo comenzó la edificación de Roma. Según una antigua leyenda, fue en esta colina donde Rómulo fundó la ciudad de Roma, y fue aquí donde vivía la loba Luperca, que dicen que amamantó a Rómulo y a su gemelo Remo. Desde siempre, por lo tanto, se ha considerado la cuna de Roma y el lugar elegido como residencia por su gemelo Remo. Desde siempre, por lo tanto, se ha considerado la cuna de Roma y el lugar elegido como residencia por sus reyes y emperadores, y también por otros como el poeta Catulo o el orador Cicerón. Tan grandes son las residencias que en ellas se erigieron que, de hecho, el nombre de palacio viene precisamente o el orador Cicerón. Tan grandes son las residencias que en ellas se erigieron que, de hecho, el nombre de palacio viene precisamente de esta colina, Palatino. El Esquilino era la más alta y más grande de las 7 colinas romanas. En ella había un barrio modesto pero muy poblado. En tiempos de Nerón, tras el incendio que asoló la ciudad, el emperador mandó construir allí su Domus Aurea, su palacio real, ocupando parte de esta colina. Era un lujoso complejo de edificios, fuentes y jardines con un increíble lago artificial en el centro. La colina del Esquilino es una de las más grandes de Roma. En ella se sitúa parte de uno de los barrios más populares de Roma, el barrio Monti, y una de las iglesias más importantes, la Basílica de Santa María la Mayor. En la colina de Celio, durante el reinado de Tulio Hostilio, la población de Alba Longa fue forzada a establecerse en ella. Durante la República fue una zona residencial de los más ricos de entre los romanos, y allí podemos encontrar maravillas arquitectónicas como las termas de Caracalla,
y villas romanas en un muy buen estado de conservación con espléndidos murales y mosaicos. La colina del Celio está muy cerca del Palatino, en pleno centro turístico de la ciudad, y sin embargo no es muy conocida. Y eso sorprende, ya que tiene lugares preciosos como este de la imagen.